Vamos a ocuparnos de hablar de cómo sigue el funeral, cómo siguen los procedimientos. Es el primer gran rito protocolar que es la constatación del fallecimiento. Constatar que no respira más, hacerle los 3 golpes con el martillo de plata sobre la frente, nombrarlo por su nombre de pila. Son normas que no pueden saltarse. Están puestas en un libro que se llama Ordo. Lo que viene ahora, que es el cónclave de los obispos, en la elección del nuevo papa, la fumata blanca. También aclaró que cada papa puede elegir dónde quiere terminar. Y fíjate cuál eligió, primero por la Virgen y yo creo que también por la cercanía Claro. a nosotros desde algún lado. Se ocupó de absolutamente todo, incluso de poner qué tipo de lecturas quiere para el sábado, todas que tengan que ver con misericordia y esperanza. No quiero ser recordado como un emperador, quiero ser recordado como un servidor de Dios. Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. Hoy vamos a hablar de lo que está hablando todo el país y todo el mundo. Es los funerales del Papa Francisco que murió en terminada la Pascua, la última Pascua en Roma, en la Pascua que también lo tuvo a él como protagonista con su última salida a la Plaza San Pedro, allí en el Vaticano. Esa noche, al finalizar la Pascua, murió el Papa Francisco y vamos a ocuparnos de hablar de cómo sigue el funeral, cómo siguen los procedimientos, qué pasó con el lugar que habitó durante su papado. Lo vamos a hacer con Karina Vilela. Ella es directora del Centro Diplomático Karina Vilela y es consultora en protocolo internacional e imagen pública y sabe todos estos detalles que a todos nos tienen un poco en vilo. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muchas gracias por No, invitarme. por favor. En principio, contar un poco qué es lo que significó, vamos a ver en imágenes, el primer paso, tal vez, vos me corregirás si me equivoco, del protocolo, que es el cierre de la residencia del Papa, ¿no? Exactamente, ese es María Julia, como el primer rito protocolar, porque pensar en el Vaticano es pensar en protocolo puro, en todos los instantes, Sí. digamos, con un papa vivo o fallecido, como en este caso. Lo que pasa es que ¿Es ahora el estado más protocolar del mundo? sí, el Estado del Vaticano, las casas reinantes, las casas imperiales tienen un protocolo muy estricto y te diría que hay momentos que es minuto a minuto, como es ahora, Ajá. ¿no? Y ahora, ¿cuál es el primero que me dijiste? No sé si lo pusimos en imágenes, pero ¿qué es? Es el primer gran rito protocolar que es la constatación del fallecimiento. Esto fue a las 8 de la noche. Imagínate que falleció a las 7 de la mañana. O sea que hubo otros protocolos para saber si el Papa realmente había fallecido, que bueno, lo hemos escuchado y lo hemos también visto con Juan Pablo II o con Benedicto, que tiene que ver con lo técnico de constatar que no respira más, hacerle los 3 golpes con el martillo de plata sobre la frente, nombrarlo por su nombre de pila, no por el que eligió como Santo Padre, esperar un tiempo que son 3 minutos entre entre ser nombrado y ser nombrado, cuando dice el Papa muerto, a partir de ahí, bueno, ya hay esos son todos protocolos escritos. ¿Viste? Son normas que no pueden saltarse. Están puestas en un libro que se llama Ordo, Ordo Exequiarum Pontificis Romani, que el Papa lo tuvo en la mano el 4 de noviembre, pero él fue el encargado de modificarlo en abril del año pasado. Él dijo, basta de tener funerales como si fuéramos emperadores o gente poderosa. O sea que para poder decidir cuál era el funeral que él iba a pedir para sí mismo, tuvo que modificar Tuvo ese que modificar protocolo. ese protocolo que tiene ese nombre especial, que físicamente es un libro con el protocolo del paso a paso desde que fallece un santo padre hasta la finalización del cónclave y la elección de otro. ¿Y cuáles fueron esas modificaciones más fundamentales? Bueno, viste que cuando un papa muere hay 3 estaciones, así lo llama así lo llaman en el Vaticano, hay 3 estaciones. La estación donde vivió, que vimos ayer el rito de se clausura, se cierra y se
provoca, o sea, Sella. hace claro, un sello como un lacrado para que nadie ingrese y lea lo que él leyó por última vez, vea sus papeles privados, el anillo se destruye para que no haya ningún sello papal que no haya hecho él personalmente, pero todo eso es la parte de la estación, la primera estación. La segunda estación es todo lo que pasa dentro de la Basílica de San Pedro. Y la tercera estación es donde van a ser inhumados sus restos. Bien. Él modificó las 3 estaciones, simplificando desde el vestuario, desde el ataúd, dijo, basta de 3 ataúdes, con uno suficiente. Después, el tratamiento. Viste que los tratamientos es la manera que uno tiene para nombrar o mencionar a otra persona con estatus, ¿no? Sí. Él dijo que dejen de decirse romano pontífice, que solamente somos pastores, que nos llamen de una manera simple. Eso que estábamos viendo recién es el cuadro de el protocolo que se pone en marcha. Bueno, este es el actual. O sea, vos lo que me estabas contando es que para que este protocolo se ponga en marcha, tuvo que el Papa Francisco modificarlo. Esto fue en abril En abril, fue en del abril del 23. 24. O sea, del año En pasado. abril del 24 se aprobó las modificaciones pedidas por él. En noviembre le llega a él, el 4 de noviembre en la mano, ya este libro que compone, es un documento que compone Sí. ese paso a paso simplificado. Y él tuvo una frase muy simpática, como solía acostumbrarnos con su humor, que es, a esto lo voy a estrenar yo. ¿No? Como voy Claro, a simplificar este claro. protocolo y es lo que él hizo durante todo su papado, ¿no? Bueno, lo que estábamos viendo en realidad ahí es lo que viene ahora, que es el cónclave de los obispos, en la elección del nuevo papa, la fumata blanca. Esto ocurrió esta mañana. También tenemos que ver cómo va a ser el funeral, quiénes van a asistir al funeral, pues son dos cosas diferentes. Una tiene que ver con el velatorio del Papa y otra tiene que ver con cómo el Vaticano sigue o busca su nueva autoridad, ¿no? Exactamente, por La eso la manera pasa a en la la que tarde. se presenta en ese funeral también fue modificada. Sí, el féretro abierto, se acabaron estas ornamentaciones sobre el cajón, que eran falsas tumbas muy ornamentadas, donde colocaban hasta el féretro en una altura superior. Dijo, se acabó todo eso, todo plano, a la altura de cualquier persona. En este mismo documento, él también aclaró que cada papa puede elegir dónde quiere terminar con la inhumación, digamos, de su cuerpo y lo quiero. En el piso, en la tierra, simple, sin ningún tipo de ornato la tumba y que solamente diga Francisco. Y en el mismo testamento puso, y le van a mandar la plata de todos los gastos, tal persona. O sea, se ocupó de absolutamente todo. Incluso de poner qué tipo de lecturas quiere para el sábado, todas que tengan que ver con misericordia y esperanza, y el himno que quiere que sea cantado, que tiene que ver con un himno llamado In Paradisum, que es al paraíso, situación donde la gente va a rogar por el alma del Santo Padre. Impresionante, ¿no? La cantidad de cosas. ¿Era obligación que él deje por testamento todos estos detalles o fue a propósito de la modificación de abril del 2024? Yo desconozco cómo fueron los testamentos anteriores, pero sí creo que Francisco se ocupó de absolutamente todo, incluso hasta de transparentar el gasto que se iba los gastos que se ocasionan Pero de ¿a quién traslado de se los féretro. imputa? ¿Quién Me se va a hacer? imagino que debe tener Al- algún al- tipo debe haber una partida del Vaticano por el claro, cual él transparentó quién era la persona encargada, porque no te olvides que cuando él fallece, todos tienen que renunciar. Es automático la renuncia. no sabía. Es como cuando un jefe de Estado renuncia. Renuncian todos. Y renuncian también sus representados, por ejemplo, sus representantes. Por ejemplo, todos los nuncios tienen que representar. El nuncio apostólico es el embajador del Santo Padre en un país, ¿no? Es el tratamiento que tiene. No se le dice embajador, pero es un embajador, ¿no? Ujú. Y en nuestro país, además, es el decano del cuerpo diplomático porque somos país católico. No Ah, importa mirá. cuándo llegó, siempre tiene la silla número 1, ¿no? El representante del Santo Padre. Por lo tanto,
Me perdí, ¿por dónde No, estábamos? porque me estabas hablando acerca de las sillas, pero yo creo que ya estás en el funeral, en cómo van a estar dispuestos, en qué lugares van a estar dispuestos las personas de su confianza que tuvieron que renunciar, Ahí su vamos, con las equipo, ¿no? renuncias. Las renuncias. Renuncia todo el Vaticano, excepto 4 o 5 cargos que son los que se necesitan históricamente para las transiciones. Pero toda la plana mayor, el secretario de Estado, todos renuncian, el canciller y demás. Queda el camerlengo, que es el quien se ocupa provisoriamente de la administración del Vaticano cuando ya empezó la sede vacante. Empezar la sede vacante es en el momento que el camerlengo dijo se murió. ¿Sí? Bien. Esa sede vacante automáticamente quita la foto del Santo Padre de todos lados, de redes sociales, de todos lados, y se pone, se quita el escudo papal y se pone el escudo de sede vacante. Y yo tengo una pregunta, ese lugar a donde estaban sus últimos escritos, que fue sellado, ¿no? En Santa Marta, ¿quién puede tener por ley acceso o por protocolo acceso a eso? Estoy pensando en su hermana, estoy No, pensando en familiares directos, el ¿no? camerlengo, Solo el no, solo Camerlengo. el camerlengo, que queda como cabeza interina del Estado del Vaticano hasta nuevo papa. Y esa persona, Sí. ¿qué puede hacer con esas últimas pertenencias del Papa? Bueno, debería no hacer nada hasta la elección de un nuevo Santo Padre y Y ya ese Santo sí, Padre debe decidir. sí. Y después se dirá, entiendo que sí, entiendo que después ellos van a tomar la decisión de qué son situaciones personales que irán a la familia y qué queda dentro del Estado del Vaticano, ya sea en el museo. No, Claro, probablemente también Francisco lo haya ordenado de esa manera, ¿no? habrá pensado absolutamente Todo. cada detalle. Imagínate que ya sabemos que se va a cantar. Claro, claro, no, no, no. Absolutamente todo. Ahora, eso es un lado, ¿no? Cómo se maneja el Estado del Vaticano para Sí. la elección. En esta primera reunión del día de hoy pasaron varias cosas protocolares. La primera es estos cardenales, que fueron 60 que se reunieron, juraron ante la Constitución Apostólica que van a velar porque se cumpla cada uno de los pasos. Ujú. ¿Mm? Después hubo una parte litúrgica y demás. Y después fueron la lectura del testamento, el colocar las fechas. Todo el mundo estuvo en vilo hasta hoy a la mañana de cuándo iba a ser la misa y la primera, digamos, la primera demostración de exequia, ¿no? El funeral con los jefes de Estado que va a ser el sábado. Si no estaba esa fecha, la Cancillería no podía emitir un comunicado que se llama una nota verbal a las otras cancillerías para decir hasta cuándo tienen tiempo los jefes de Estado de confirmar si van a ir o no, Ajá. ¿sí? Por cuestiones de seguridad y de organización. ¿Y el Estado del Vaticano invita a todos los jefes de Estado o dejan también, puede haber dejado una lista? Mira, desconozco si hay alguien que quedó al margen. No es que invita, por la redacción que leí, yo leí Comunica. la nota, comunica la misa y solicita que hasta este jueves 24 a las 12 del mediodía tienen tiempo de confirmar si van a asistir o no al funeral. Y ahí empiezan un montón de pedidos. Tienen que confirmar si viene en línea aérea, a qué hora y demás aeropuertos que llegan. Tiene que confirmar quiénes son los hasta 4 acompañantes, si es un líder. Si no va el líder, son solo 3 por país. ¿Mm? Hay un montón de situaciones que ellos después necesitan volcar a una plaza y decir quiénes se sientan, cómo se sientan, dónde se Qué sientan. lío eso. Es un lío enorme porque después ya en ese comunicado dice que los diplomáticos tienen que llegar a las 9 en punto a la plaza. Y hasta 9:45 tiene tiempo la delegación, que se llama delegación especial, que la lidera, la preside el jefe de Estado, para llegar a la plaza. 9:45 no ingresa nadie más. Porque después sale el féretro con los... ¿Y ahí va a haber gente, de ciudadanos, además de los jefes de Estado? O sea, 4 millones no, no, hubo, no. 4 millones hubo en el funeral de Juan Pablo Segundo. II. 4 millones, una Roma desbordada. Y la verdad es que todo indica que sí, que va a ser 4 más, Claro. porque este papa fue tan carismático como Juan Pablo II. Totalmente. Mm. Y en esa misa me imagino que va a ser transmitida o cómo va a llegar a ser retransmitida para tener un alcance mayor.
¿O solo por televisión? Yo creo que los canales oficiales y después ellos van, digamos, los medios van a retransmitir el canal oficial porque si no es imposible. De hecho, que el Estado del Vaticano tiene hasta su propio diario, ¿no? El Claro. Observatorio Romano, que cuando uno va a ver al Santo Padre por alguna ocasión, vos podés llevar tu fotógrafo, pero la mejor foto es la que está del lado de adentro, es la que Claro. tiene el Santo Padre en la nuca y es la que después uno va, entra por Pórtico de Santa Marta, doblás a la derecha y ahí están las oficinas y tenés hasta las 9 de la noche para comprarte la foto, porque esto es Ah, así. Ya vos yo llevas, pensaba cómo se conseguían esas fotos esas realmente. fotos es por el diario del Estado del Vaticano. Y Claro, que te digo, vos podés llevar al mejor fotógrafo de tu país, pero el ángulo lo tiene él. totalmente. Y decime, en ese espacio, ¿no? De cómo se va a organizar ese espacio, ¿hay algo que se pueda prever de la disposición de los jefes de Estado? Es decir, por ejemplo, el jefe de Estado de la Argentina, país natal del Papa, ¿tiene algún lugar preferencial? Mira, ¿De Italia? generalmente, Mm. generalmente es por orden de confirmación al funeral. Y no importa si tu país es pequeñito, o es enorme, o es poderoso, o es pobre, porque la Convención de Viena del 18 ya habla de que todos los países son primos interpares, y a partir de ahí el protocolo fija normas de protocolo internacional. O sea que nos da igual de qué país venga. Ahora bien, si el Estado del Vaticano quiere ofrecer por cortesía que todos los jefes de Estado tengan como precedencia, como preeminencia, el jefe de Estado argentino, es una precedencia de cortesía que la tiene que otorgar el Estado del Vaticano. No está normado ni es obligación que el primer asiento lo tenga nuestra delegación. ¿Cómo tienen que ir vestidas las personas que van ahí? Hermosa pregunta. A ver si alguna vez los argentinos cumplen con alguna norma de vestuario, No lo porque hacen. no lo hacen. La verdad es que es agotador, Yo porque siempre veo aparte a las mujeres, o sea, con el rostro cubierto, la manga pasando el codo, pasando la rodilla. Creo que estuvo Diana Mondino con una falda arriba, por encima de la rodilla, ¿no? la falda está escrito además, la Claro, tenés que llevar. No cuesta nada. no es Un vestido nada. por debajo de la rodilla y hombros cubiertos no cuesta No, nada. no, No. no es, La no es mantilla, complicado. como signo obviamente de respeto, tampoco cuesta llevarla. Ahora dice mantilla, no dice fascinator, tules varios. Hemos visto a una Cristina Fernández con sombrero, con fascinator, con vincha con tules. Entonces, eso es para cuando vayas, no sé, a Ascot, pero no tiene nada que ver con un vestuario para ir a ver al Santo Padre. Sabes que las mujeres de casas reinantes católicas, por ejemplo Leticia o Sofía, cuando ven a un Santo Padre pueden estar vestidas de blanco, excepto el funeral, que es luto, es de rigor estar vestidos de luto. Ujú. Eh, Pero en otros casos que no sean reinas, está mal, está mal vestirse de blanco frente al Papa. Está pésimamente mal. De hecho, Pésimamente. hace poco hemos visto a alguien argentino muy famoso visitar al Santo Padre toda vestida de blanco. Sí, sí, en Karina Milei, creo. Valeria Massa. Ah, Valeria Sí, Más. me llamó mucho la atención que se haya vestido de blanco para ir a ver al Santo Rarísimo Padre. porque es una Rarísimo, consulta, encima una persona de rarísima. la moda. No, exactamente. Aparte, si tenés dudas, siempre estamos nosotros para ayudarlos. De hecho, somos permanentemente consultados, ¿no? ¿Qué te parece esto? ¿Es correcto o no es correcto? Si nosotros tenemos alguna duda, encima llamamos a la jefatura se llama Prefectura de la Casa Pontificia, la Oficina de Protocolo del Santo Padre, o llamo a la Nunciatura y lo chequeo aquí para que nadie cometa un error. Pero ir de blanco a ver al Santo Padre es un error bastante importante. Y bueno, entonces, los códigos de vestimenta, hablábamos de algunos códigos, de ciertos códigos para las mujeres. ¿Y qué Sí. pasa con los hombres? Traje negro, Sí. camisa blanca, impoluta, ni rayas ni nada. Blanca, impoluta, corbata negra, zapatos negros también. Hasta ahí llegamos. Digamos, el protocolo tampoco te exige más que eso. Pero ¿Y así el pelo de todo, Milei? así, así y todo, ¿ves? Que no lo cumplen. Si es tan simple, un traje negro, un vestido negro o una falda por debajo de la rodilla, ¿por qué la falda por encima de la rodilla? No, no ¿O es. por qué un sombrero y no mantilla? Claro. Entonces, es muy simple, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, pero esto no sé si
Sí, sí, son los reyes de España, pero no sé de cuándo Esto es. fue ayer en la presentación de las condolencias ante la Anunciatura en España y la reina fue en pantalones. La reina Sofía fue en Es pantalones. increíble, claro, Y claro. decís, ¿por Es qué? Sofía, insólito. Y Insólito. no, no podría jurar que es azul, que es negro y no azul el traje del rey. No, es negro, ¿no? No, no veo Quiero bien. haber visto las fotos si son negras, Sí, han sí. firmado el libro de condolencias, lo ha hecho primero el rey en orden protocolar, después su esposa y por tercero su madre. En el libro de condolencias lo tienen que firmar todos los reyes. En realidad, todos O- los dignatarios, es una muestra de respeto y consideraciones. ah, A vos fallece un familiar, te presentan los respetos, claro. ¿no? Esto es lo mismo, es presentar los respetos. Pero bueno, Pero cuando se es el hace, Santo Padre, ¿a quién se lo presentás? claro. A su representante en tu país, que es el Ah, nuncio. ok. Entonces vas a la nunciatura, te desplazás a la Eso no pasó en nunciatura. Argentina, ¿o sí? No, No. hasta ahora creo que el presidente Milei no ha ido a la nunciatura. Ujú. Y el nuncio en argentino, que sí tenía cercanía con Bergoglio, ya sé que todos dependen y tienen el mismo rango tal vez, ¿no? Pero digo, él tampoco tiene ningún lugar cercano o lugar preferencial en el velatorio. Cuando te referís a nuncio argentino, es el nuncio de ellos, o sea, De la ciudad de Buenos Aires, digo yo en realidad. vamos por partes. La palabra anuncio es el tratamiento de un embajador acreditado en un país. Obispo, te estoy diciendo, no, Ok, no. ok, ok. Para poder entender Sí, para no, dónde no, no, vamos. no. El obispo Sí, de la ciudad de Buenos Aires, sí, en este caso del funeral, sí, no va a tener el lugar que le corresponde dentro de la Iglesia Católica. perfecto. No. Hay que acostumbrarse, que al argentino le cuesta, que el protocolo ordena, no Claro. inventa jerarquías, te da la que corresponde en el lugar correcto. Entonces, y a lo mejor tu jerarquía en esta reunión es distinta a la que va a suceder en la próxima, que puede ser mañana, porque el concepto de la reunión es otro, el objetivo es otro, hay otra, o sea, por un montón de cosas. ¿Puede haber una presencia de cortesía? Sí, puede haber, pero no va a pasar en el caso de un ceremonial eclesiástico donde el protocolo es tan estricto, inamovible y todo funciona a la perfección. ¿Y qué pasa con los tacos de las mujeres? Bueno, tenés que acostumbrarte a caminar por las piedras del Vaticano en taco aguja. A mí me ha Taco pasado. aguja es. Sí, bueno, taco aguja. En el taco que vos puedas caminar. Si no Claro. puedas caminar, irás con un taco cuadrado, lo más cómodo que puedas, y sostendrás ese taco con elegancia y distinción las horas que tengas que estar. Pero no es que un taco muy alto es inapropiado. No, o sea, todo lo exagerado es inapropiado. Nadie va a ir en bailarinas, tampoco van a ir en taco de 15 centímetros. Eh, ¿Puede llegar a haber en el funeral menores? La Hijos realidad, bueno, de reyes. no creo, porque excepto que sea un familiar directo del Santo Padre, un nuevo, pero la verdad es que no recuerdo haber visto niños. No te olvides que hoy estábamos hablando en otro canal, es algo interesante de pensar. Nosotros somos argentinos. Lo primero que pensás es, bueno, la delegación es 5, pero por Argentina, a ver, se van a matar los Bueno, ministros, si ya va Dornis, ¿quién va a quedar afuera? O sea, ya sí, es como la mentalidad argentina. Y son 5. sí, sí. Listo. Entonces imagínate, ¿vas a meter un menor para dejar a quién? ¿Un No, ministro no, en afuera? este caso no, pero yo pienso en los reyes, que los Sí. menores tienen a su vez estatus Sí, de depende. príncipes, Sí, ¿no? claro, son príncipes y sobre todo tenés siempre uno que es más importante que los otros porque es Claro, el que está en línea sucesoria. sí. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, que una casa reinante, pensemos juntas, que una casa reinante quiera llevar su hijo porque es el sucesor a la corona, no lo veo mal. Claro. Por ejemplo, en el caso tal vez de Inglaterra puede ir el rey Carlos o tal vez el rey Carlos no está en condiciones por Salud, salud y va el príncipe heredero, heredero sí, con su esposa y tal sí. vez puede ir el primer sucesor de ellos. Bueno, pero es raro que No vayan. van a ir No, porque creo que va a ir más la plana mayor de gobierno. Ah, Pero sí me imagino, ¿eh? Un Carlos y Camila y un Williams y Catherine. Por y ahí ya pueden ahí ir se ellos le, ya está. 4 Y el primer y ministro el tendría. primer ministro y se acabó. Claro, O 2, no va la esposa de Williams y van 2 de gobierno. claro, claro. Pero Em, niñitos, no No. creo. En esa misa tiene una duración, ¿cuál es el orden que tiene ese
en el velatorio, digamos, ¿no? Es la misa más importante y es la primera de 9, porque ese día, el sábado, comienzan los 9 días oficiales de luto. Y después que terminan esos 9 días de luto, puede comenzar el cónclave. Ujú. Entonces, es una misa muy especial, es una misa con el cuerpo presente, con el féretro ahí, y de ahí se va a Santa María Maggiore. Entonces, no creo que sea muy larga, imagino que debe tener 1 hora de duración. Está estipulado en este libro, en este documento que reúne los pasos y las normas protocolares, estas liturgias que vamos a escuchar, estos cantos que vamos a escuchar, y luego sí, ese féretro va a partir hasta esta basílica que está dentro de las basílicas que tiene el Estado del Vaticano y que curiosamente está a 200 metros de la Embajada Argentina. Ah, O sea, es que yo recordaba, porque por cuestiones familiares hemos estado trasladados en Roma, y bueno, el padre de mi hija, diplomático de carrera, ha estado trabajando 5 años en la Embajada Argentina ahí, negociando la deuda externa. Y recuerdo estar parada ahí y ver la basílica. Era un lugar donde yo visitaba todo el tiempo. La increíble, veías de la puerta a la embajada. Digo, increíble, y fíjate cuál eligió. Primero por la Virgen y yo creo que también por la cercanía claro. a nosotros, desde algún lado. Claro, vos decís que ese fue como un gesto de su última morada, que fue un gesto hacia Argentina, porque era una de las grandes preguntas ayer de todos los periodistas, ¿no? ¿Qué pasó que no vino? ¿Por qué no vino? ¿Cómo? Tal vez nosotros no estuvimos a la altura, y esto se vio también ayer en la Basílica de Flores, cuando fue insultada la vicepresidenta. Digo, ¿cómo no poder sortear ese obstáculo de la grieta, ¿no? Como llamaba la Nata, para poder ser visitados por el Papa, porque otra explicación no se encuentra, ¿no? En alguna entrevista él ha dicho que no se ha dado, que él que ha intentado cuando vino a Latinoamérica, cuando pasó por Paraguay, que el tema de Chile, que después se complicó, y que no se ha dado. Y hay que pensar que no se ha dado, no que no quiso venir. Y era un papa muy presente con su tierra. De hecho, hacía llamados telefónicos permanentemente a Sí, gente que diario. antes que antes era parte de su círculo, desde el señor que le vendía el diario hasta, no sé, el señor que le servía café o donde desayunaba. Así que yo no me quedo con eso de que no ha podido venir. En el testamento, porque a partir de este ordo, cada papa puede decidir, como mencionábamos, dónde puede morar hasta la O eternidad. sea, Esos en esa restos, modificación él dispone que sí. cada papa lo decida. Sí, que antes no. Claro. Ahí ya libera, cada cual decide dónde quiere ser inhumado. Y él aclara por qué en ese testamento. Él dice que es por la devoción de la Virgen, dice porque cada vez que iba a un viaje al Vaticano, antes o después de su reunión oficial, pasaba por esa basílica. Esa basílica es absolutamente hermosa, te emociona desde la puerta, desde el Mm, ingreso. Y yo creo que además esa cercanía con nuestra embajada, porque además me imagino que él cada vez que llegaba a Roma tenía que pasar por la embajada. obvio, Desde algún lado obvio. pasas a hacer el saludo, llegué, tenés una reunión con el embajador, que es el representante del jefe de Estado argentino, y no es yo no creo que sea al azar esa decisión. Creo que la cercanía habrá terminado de decidirlo a él, sí, sí, acá quiero estar hasta la eternidad, ¿Qué ¿no? fue Francisco a nivel protocolar o de romper el protocolo, ¿no? Como papa. Y fue el papa menos protocolar de todos, eso es Ujú. clarísimo. Pero bueno, nosotros somos un poco, o tenemos esa característica, ¿no? Seguimos de las formas. Hemos tenido presidentes totalmente antiprotocolares. Tenemos un jefe de Estado que en vez de peinarse se despeina para la foto. Entonces, recién me preguntabas qué vamos a hacer con el cabello. Y bueno, se va a despeinar y si hay viento va a estar feliz. O Sí, sea, sí, sí, es sí. parte de su esencia el cabello Pero revuelto. ¿recordás algún salto de protocolo que haya hecho Francisco Sí. que haya sido notable, digamos, y que quede ahora que esté dando vueltas por el mundo la imagen? Sí, el Papa Francisco, desde que llegó al Vaticano, ha querido salirse de las normas protocolares, siempre, Ujú. desde no querer tener un auto de lujo, desde salir caminando y que le han dicho, "Pero, no puede, Santo Padre, ¿por qué no puedo?" Y por cuestiones de seguridad, y él por un tiempo lo ha hecho.
en ese sentido, de no querer vestirse con las ropas que estaban pautadas para un Santo Padre, de utilizar hasta el último día sus zapatos clásicos y argentinos, que no ha querido cambiarlos. Esas cosas sí son absolutamente fuera del protocolo. O sea, él nunca quiso ponerse el vestuario que estaba para, bueno, a ver, en las celebraciones religiosas lo usaba, Sí, pero en su día a día no, claro, que otros papas sí usaban todas las pompas, que se claro, asemejan más a un emperador que a un servidor de Dios, ¿sí? claro. Como bien lo puso así, textuales palabras en el Testamento y en el Ordo. No quiero ser recordado como un emperador, quiero ser recordado como un servidor de Dios, ¿no? ¿Cómo los llamaban a los papas o cómo los inscribían en sus, Lápidas, ¿cómo? lápidas, En sus lápidas. Romani Pontifices. Y él Ro- no quiere. Él no quiere. No quiso, puso a mí solamente me ponen Francisco. Claro, En tierra y sin ningún ornato. claro. Y incluso algunos descendientes de Jesucristo o líderes de la iglesia o él despojado, ¿no? Bien jesuita hasta el último día, ¿no? Hasta el último pensamiento. Hasta el último Sí. pensamiento. Ujú. Em, ¿Quiénes si se sabe, quiénes confirmaron ya? Porque vos me decías que el lugar lo iban a ocupar de acuerdo al orden de confirmación, ¿no? ¿Hay ya confirmaciones? Sí, claro, hay confirmaciones. De hecho, Donald Trump confirmó que va a ir con Melania después de George Bush, digamos que fue para lo de Juan Pablo II. Es todo un acontecimiento que un jefe de los Estados Unidos vaya, así que sí. Porque es un acontecimiento. Bueno, porque ellos mismos te lo dicen, los americanos te lo dicen, ¿no? Em, no estoy muy pendiente de quiénes se están confirmando, sinceramente, porque creo que van Sí, a haber muchísimos. En el caso de Juan Pablo II fueron 80 jefes de Estado. impresionante. Impresionante. Bueno, Y 4 millones de acá personas. Así que realmente hay que esperar. ¿Sabés qué? Milei, bueno, Sí, confirmó, claro. Giorgia Meloni confirmó, los reyes de Bélgica, Felipe Matilde, también confirmaron su presencia. Bueno, Putin dijo que no va a asistir al funeral. Tampoco fue para Juan Pablo, Ah, mira, claro. En- ni para bueno, Benedicto, la nada. explicación no sé. Bueno, la realidad es que vamos a ver muchísimas confirmaciones. La Tienen, iglesia rusa que tienen sí van a otra ir, autoridad. seguramente algún representante de las distintas religiones van a asistir y van a tener un lugar privilegiado, como corresponde, y también su propio orden de precedencia entre ellos, que estimo siempre en estos casos son por antigüedad, ¿no? Antigüedad Claro. de creación. Son 9 los funerales que van a terminar con estos 9 misas de luto, no 9 funerales, 9 misas de luto, y cómo después se procede a la sucesión. ¿Qué es lo que pasa? Y a partir de ahí arranca la fecha del cónclave que Francisco en esta modificación pidió que no sea antes de los 15 días del fallecimiento, pero tampoco después de los 20, salvo, salvo que haya una razón muy poderosa para que Para para postergarlo. postergarlo o para adelantarlo, pero que si no sea, esas son las fechas que están en el nuevo ¿Cómo ordo. lo leemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Sí, Por el ordo. no, pero ¿cómo Ah. lo leemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué significará? Es que antes tuvimos todo esto, lo que estamos vivenciando, Claro, más los 9 días de luto, claro. ¿no? Es Entonces, como un tiempo prudencial. exactamente. ¿Y sabes por qué? La razón principal es para que lleguen todos los cardenales Claro. para votar, Ajá. que no dejen a nadie afuera. Ok. ¿Cuántos son los cardenales que pueden votar? 135 de los 252. O sea que en este momento esos cardenales deben estar siendo víctimas de diferentes tipos de Llamados llamados telefónicos. telefónicos, rosqueos, como lo decimos en la Argentina. Porque una vez que llegan al Vaticano, viste que la palabra cónclave viene de con llave. Quedan encerrados y no tienen posibilidad, están aislados y no saben nada de lo que pasa afuera ¿Y cuánto tiempo dura ese aislamiento? hasta que haya un nuevo papa. Pero ¿cuánto tiempo es eso en días? ¿No sabemos? 5 fue, bueno, la historia cuenta que en el 1200 con Clemente IV hubo 3 años, pero No creo que suceda eso. no va a suceder. 3 años de Sí, cónclave, hubo de porque no se todo. ponían de acuerdo, sería Hubo de no, todo, porque hubo de todo, asesinatos, guerra, de todo en el medio. Pero en este caso, o lo que estamos viendo en los últimos papados, tiene que ver entre 2 y 5 días. Hay 2 votaciones por la mañana, 2 votaciones por la tarde.
Así que entre 2 a 5 días tienen que ponerse de acuerdo. Ahora, yo digo, en esas votaciones, sí, son votaciones secretas, ¿no? Que Sí. se quema Papelito, el papelito. nombre. Pero, ¿por qué 2 votaciones? O sea, ¿porque se dividen los No, grupos? no, no. Digamos, 2 votaciones. Y si salen Vamos para distintas, la primera votación de la mañana. Hay mayoría, ya está. O ah, sea, tienen como agenda hacer 2 votaciones durante las horas de la mañana. Si no sale el Papa, 2 votaciones a la hora de la tarde. Si no sale elegido Papa, al día siguiente. ¿y de qué Así. manera puede no salir elegido? ¿Que haya un empate o que haya qué? Que no estén los 2 tercios con Ah, el mismo nombre. ok. Los 2 tercios y los candidatos. Mm. Tenemos ahí un variopinto, mucho, o sea, con mucha gente que no seguiría en el legado de Francisco, ¿no? Es una lotería. Claro. Es una lotería, porque Benedicto fue el elegido y era el decano del colegio, Acá están y fue los. el decano del colegio cardinalicio de Juan Pablo. Fíjate que él tenía ya a ver, un protagonismo, si se quiere. Claro, Pero en el caso de Francisco, no. Fue no, por carisma. claro. Nada más. Entonces, la verdad que tratar de pensar quién va a ser el próximo papa es futurología. No, pero viste que todos estos, los candidatos que ponen con sus nacionalidades y con sus ideologías Sí, en los medios, si bien acá no lo tenemos, pero en los medios siempre plantean, yo estaba repasando estos 8 nombres, y de los 8, no sé, había 6 que no tenían, digamos, afinidad con los los pensamientos. pensamientos de Francisco, ¿no? Porque, bueno, él fue a romper un status quo Sí. y, bueno, no es tan usual que eso ocurra, ¿no? Que los candidatos sean tan rupturistas o que sean tan así revolucionarios, ¿no? Bueno, creo que desde la mirada política, esto no lo habló desde el lado protocolar, pero Sí, de la mirada política la iglesia necesitaba un cambio claro, y Francisco vino a romper un poco con esto, como vos mencionabas, y a tratar de acercar más a los jóvenes, porque esa fue su misión, llevar a sí. los jóvenes a la iglesia, acercarlos porque estaban bastante alejados. Ahora estará en las autoridades de este colegio cardinalicio el decidir cómo sigue el rumbo de la iglesia y con qué pensamiento. Yo te mostraba recién los candidatos que los medios difunden, pero entre los cardenales que van al cónclave, ¿tienen que elegir entre determinada cantidad de gente o es abierto? Tienen que elegir entre los cardenales que tienen menos de 80 años. Ah, ok. Ninguno puede ser mayor de edad, de esa edad. Y son cardenales de cualquier lugar del mundo. Exactamente, tienen que ser cardenales. Nada O sea, más. por eso se convocan a todos los cardenales, que son los que están em, digamos, en condiciones de votar por un lado y de ser votados por el otro, y se hace la votación. Y a partir de ahí, cuando menos querramos imaginarnos, tenemos un papa nuevo. Ayer cuando veía todos las muestras de cariño en su casa y además bueno, informaban que su única hermana estaba viva, yo pensaba cómo el papado despersonaliza, digamos, de alguna manera la figura del ser humano. Es como que De es una, Jorge. es una investidura, claro, que separa a Jorge. De hecho, creo que nunca pudo la hermana viajar ni él venir acá y no se vieron más y eran muy cercanos, ¿no? Si bien Exactamente. creo que hablaban muy seguido. Qué locura todo eso, ¿no? Es como un reinado. Exactamente, nosotros lo consideramos nuestro y no, No. dejó de ser nuestro el día que fue elegido. De hecho, lo que estamos vivenciando es un funeral de un jefe de Estado, Ujú. no de Jorge Bergoglio. Claro, Digo, no es el Jorge Bergoglio que le dio la comunión a mi hija. No, claro. no es. Y lo mismo como vos ¿Le dio recién. la Sí, comunidad a tu hija? sí, No te puedo en la creer. Catedral de Buenos Aires, Ah, sí. mira vos. Y la realidad es que nos va a pasar, o le va a pasar a quien vea, ojalá que no suceda, pero nunca, pero en algún momento todos nos vamos a ir de esta forma en este mundo, y cuando nos pase con Máxima va a ser lo mismo. La gente va a decir Máxima la reina argentina. No es la reina argentina. Claro. Que haya nacido acá no significa que, digamos, vaya a ser otro tipo de funeral Claro, hay todo un proceso de Estado.
De de Estado, protocolo de Estado. claro. Y es ese proceso de protocolo de Estado es el que vos me decías que Francisco en el inicio de su papado de alguna manera Todo intentaba el tiempo. Pero como buen escabullirse. argentino, es Claro, todo el tiempo irse. gambetear. Sí, sí, por convicción, ¿no? Porque si no es Ujú. necesario. Sí, ¿Por sí, qué, si no, sí. por qué no me puedo acercar a la gente? ¿Por qué Bueno, no puedo también seguir le con mis pasó zapatos? ¿Por qué no puedo? a Javier Milei tratando de viajar en los aviones de línea, Y ¿no? sí, Y y sí, bueno, pero hay cosas que no se pueden. Yo alguna vez lo conversé con un jefe de Estado y una primera dama, cuando decía, yo voy a tener una, cuando recién asumían, ¿no? una vida normal. El día anterior nos juntamos para ver qué se ponían, el acto paso a paso. Yo voy a tener una vida normal. Entonces yo me reía diciéndole, ¿qué significa una vida normal? Yo Claro. voy a ir al supermercado. No vas a No va, sí, poder ir al tal cual, supermercado. tal Le voy a cual. decir a mi hija que no vas a poder, Claro. porque así como tenés obligaciones, tenés deberes, tenés derechos, tenés formas que cumplir. Son 4 años de gestión, sábado, domingo, feriado, 3 de la tarde o 10 de la noche en un cóctel, o en el cóctel a las 7 de la tarde, pero o en una cena, o en un banquete. Vos Claro. no podés ir, por ejemplo, los jefes de estados que van en visita a otro país con el vestuario que a vos se te ocurra. Vos no podés bajar de un avión con el vestuario que a vos se te ocurra, vos no podés ir a un banquete de estado si no tenés frac. O sea, si vos ganaste una elección y tenés hasta, en caso de Argentina, 10 de diciembre para asumir, ese tiempo lo tenés que dedicar también, no solo a armar tu gabinete, a todas esas cosas, a armar ese vestuario protocolar, porque después no vas a tener tiempo de salir a comprarte el fraque, el smoking, la guayabera, porque cuando te toque ir a Colombia tenés que tener guayabera. Cuando te toque ir a España tenés que tener frac. Frac, no smoking. Entonces vos lo ves después en el banquete que alguien le fue a alquilar un frac y le queda enorme las mangas, enorme los pantalones, parecen muñequitos de torta. Pues, pero si está dentro de tus deberes y Claro. no es Es una superficial. cuestión de dedicarle 2 semanas, digamos, 2 horas, 1 hora, probarte, bueno, tener un buen sastre. Tener un asesor de protocolo no es Claro. cualquier asesor en imagen, porque ya hemos visto desastres en este país. Llámese Fabiola Yáñez, que no cumplió con una norma o alguna poca norma protocolar de vestuario. Pero eh, cuando fue a ver al Papa, fue, ¿no? Cuando Sí, fue a ver al con Papa, el nene, ¿no? Creo que sí, estaba bien esa vez. no sé, porque fue un par de veces. En alguna un escote terrible. Ah, Sí, no, hay cosas que no. Y vos necesitas, si vas a contratar a un asesor en imagen, que el asesor en imagen tenga amplios conocimientos de protocolo, porque si no, claro, no te sirve. Porque hay gente que trabaja en la Argentina como estilista o asesor en imagen, que solo ve un cuerpo y sabe qué ponerle ese estilo de cuerpo. claro. Ahora después, texturas, telas, colores, largos, situaciones protocolares, no saben nada. Mm, Entonces ellos creen que los ayudan eligiendo un vestuario y los están matando, claro, claro, claro. O literalmente. sea, ¿las texturas también son parte del protocolo? Texturas, y sí, claro, vos tenés texturas que, por ejemplo, adherentes al cuerpo no en determinados países, el amarillo en Malasia no lo puedes usar porque es un color que va solo para las mujeres del sultanato. O sea, hay un montón de pautas protocolares que tenés que ver. O sea, si vos vas a un funeral en el mundo asiático, el color es blanco, no negro. Entonces, Claro. hay tantas cosas que pueden ser desde un simple error de una puesta de mesa hasta un vestuario inapropiado. En, ¿Cuáles fueron los errores más destacados, digamos, de protocolo vaticano que se hayan roto? Si te acordás. Uy, Gente que haya ido, bueno, lo que me habías contado recién, la vincha de Cristina o el sombrero o el tocado, en lugar de una simple mantilla que sí usó, por ejemplo, Juliana Aguada, me sí, acuerdo. Juliana usó en alguna ocasión, en alguna se la olvidó, pero sí, usó. Bueno, vienen a la cabeza varios. Sí. Me viene a la cabeza la esposa del presidente Fernando de la Rúa en pantalones. Y que como no había llegado el fotógrafo para sacarle la foto que ella quería, volvió a hacer la fila para volverlo a saludar para sacarse la foto. Después me viene a la cabeza Maradona, que su novia en ese entonces fue con un vestido amarillo patito y cuando llegó a la puerta la guardia suiza le dijo que así no entraba.
Entonces Claro, porque dijo amarillo, que es el color papal, y fue fue de amarillo a patito. Rocío, fue, Rocío Oliva, la sí. llevaron, él fue hasta Vía Condotti, paró el coche, ya tardó media hora entre que eligió, pagó el vestido negro y cuando volvió la guardia civil le dijo se le fue la hora, no puede pasar. Entonces él hizo tal escándalo en la prensa que le dieron una nueva audiencia para el día siguiente o a los 2 días. Pero bueno, no cumplió ni con el color ni con el horario. Exacto. También se me viene a la cabeza la barra brava de Boca que no tenía entradas y empujaron con los bombos hasta derribar prácticamente la seguridad y se iba a activar un protocolo de seguridad para el Santo Padre y el Santo Padre dijo, discúlpelos, son argentinos. Y bueno, se me viene a la cabeza la selección argentina de fútbol con el Pocho Lavezzi sentándose en el sillón del Papa. O sea, viene Dios, el Pocho Lavezzi y luego viene el Santo Padre como un modo chistoso de que a nosotros, a los especialistas, no nos causa ni media gracia ese tipo de cosas porque faltan un poco el respeto, Hubo ¿no? también una reunión entre Cristina y el Papa en que creo que en un momento como que lo cercaron militantes de la cámpora de ese momento. Él estaba yéndose el encuentro con Cristina y le robaron un par de fotos, me parece, también en plena campaña encima, creo que fue, ¿no? Sí, bueno, ese tipo de robarle la selfie, pero el Papa aceptaba esas Ujú. cosas, la selfie, la cercanía desde ese lado. No así el derribar para entrar con el bombo. O sea, eso ya es fatal en todos los Totalmente son aspectos. argentinos. En todos los Claro, aspectos es muy argentino, pero la verdad es que nos deja mal parados. De hecho, creo que por un lado siento que el Vaticano va a estar más tranquilo, aliviado. aliviado con un próximo papa donde, digamos, los fieles y sobre todo del país de origen van a comportarse un poco mejor que nosotros. O sea, en este papado hubo mucho desborde Todo argento. el tiempo, todo el tiempo. De la audiencia de los miércoles, ¿viste que están las vallas? Sí. De no hacer el caminito y saltarlas. No, ese tipo de cosas que vos decías, ¿por qué? Y ¿Viste? porque el Papa es argentino. Esa es la respuesta. Exactamente. Y tal vez en ese, un poco para cerrar, en esa reflexión de Francisco, no déjenlo, son argentinos, está la explicación de por qué no encontró la manera de venir, no le pareció bien venir, porque efectivamente, realmente, todos sabemos que hubiese sido una batalla campal quién se apropiaba esa visita del De esa Papa. visita, sí, Es que lo de mismo esa que con la agenda. selección, casi te diría. Es muy, muy difícil sortear eso. Vos fíjate, ganamos un mundial y lo que pasó, se fue una Un desastre. locura que podrían haber terminado muertos los mismos jugadores de la Mm, selección, pegándosela contra un puente en la sí. General Paz. O sea, fue calamitoso. O Es sea, que lamentablemente el argentino no entiende que el protocolo es una forma de disciplina, de orden y de formas que hace que todo fluya. Tenemos el concepto erróneo de que las normas de protocolo, de ceremonial, alejan, no sé, es propio solamente de personalidades y todo el mundo sigue un protocolo. ¿Por qué una familia se sienta como se sienta? Porque hay un protocolo social. ¿Por qué pones la mesa o los cubiertos como lo pones? Porque hay un protocolo. ¿Por qué vas a la iglesia y haces silencio en un momento, te sentás, te arrodillas, decís, das la paz? Porque hay unas normas. O sea, vivimos en un mundo de relación donde tiene que estar normado para poder convivir. Y al argentino le cuesta seguir las normas permanentemente. totalmente. Te agradezco muchísimo por estar aquí, Karina. La Fue un verdad que placer. muy interesante. Muchas gracias. Compartan el contenido. Bueno, esto va a salir hoy mismo. Comienzan las misas en honor a Francisco. El sábado es el funeral y allí vamos a ver un poco de todo este variopinto panorama que nos explicó Karina, y en menos de 15 días, o sea, entre 15 y 20 días, en esos 5 días tendremos el próximo Papa, el padre de la Iglesia Católica. Así que bueno, si les gustó, compártanlo, ya les dije, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para enterarse del material que vamos subiendo. Nos vemos la próxima.